Antes de que los europeos invadieran América, en nuestro continente existía una gran cantidad de civilizaciones indígenas. La más poderosa en aquel tiempo era, sin duda, la mexica. Se podría decir que la primera potencia americana estaba en lo que hoy es México, y no en lo que hoy es Estados Unidos. Ahora, con la llegada de los europeos a nuestro continente, todos los territorios americanos pasan a ser colonias de reinos europeos. Entonces la pregunta es, ¿por qué habría de haber tanta diferencia de riqueza, sobre todo entre Latinoamérica y Estados Unidos, si todos comenzamos siendo colonias? La respuesta es saber de quién fuimos colonia. Pues no era lo mismo ser colonia del Imperio Británico a ser colonia del Imperio Portugués o Español, principalmente porque Inglaterra tenía leyes que obligaban a sus colonos cultivar sus propias tierras. De lo contrario, esas tierras les serían arrebatadas y entregadas a otros colonos que sí estuvieran dispuestos a trabajarlas. Por el contrario, en las colonias españolas y portuguesas en América existía el derecho de mayorazgo, es decir, el derecho donde el primogénito varón, el mayor de los hijos, heredaba las tierras, y como las tierras eran inalienables e indivisibles, estas se acumulaban al paso del tiempo en pocas manos. No eran repartidas entre colonos dispuestos a trabajarlas como en el caso de las colonias de Inglaterra. Los grandes pedazos de tierra en lo que hoy es Estados Unidos no podían ser trabajadas por pocos colonos, de manera que tenían que dividirse. Recordemos que en el caso de las colonias españolas y portuguesas, las tierras eran indivisibles, se acumulaban en pocas manos. Y también esas tierras eran inalienables. Es decir, no se podían traspasar las tierras a gente que sí estuviera dispuesta a trabajarlas. Gracias a la legislación de Inglaterra, las tierras de sus colonias eran más prósperas y productivas. Pero no solamente eso, los impuestos que las colonias de Inglaterra le tenían que pagar a la madre patria eran modestos y moderados. Los pueblos de las colonias de Inglaterra estaban entonces acostumbrados a no pagar tantos impuestos. Era gente más acostumbrada a la libertad. No por nada, cuando Inglaterra les aumentó sus impuestos, ocurrió la independencia de los Estados Unidos. Por el contrario, a las colonias españolas y portuguesas se les imponían grandes cargas contributarias. La más efectiva forma de que el gobierno eclesiástico le sacara dinero al pueblo era mediante el diezmo y las colectas, y a la gente pobre latinoamericana se les hacía creer que era un pecado mortal no dar el diezmo o no dar dinero a la iglesia. No por nada, la manipulación de la religión en Latinoamérica era clave. Es de suma importancia subrayar que una gran diferencia religiosa entre Inglaterra y España era que en esta última existía la Inquisición española. Y toda esa ideología autoritaria, todas esas ideas que eran retrógradas en Europa, todo ese despotismo de la Iglesia católica, vino a parar a Latinoamérica, mientras en el norte llegaron las ideas de la Reforma Protestante, aquella que criticaba la corrupción y la tiranía de la Iglesia, aquella que se atrevía a levantar la voz y se oponía a la autoridad absoluta de la Iglesia Católica y el Papa. En otras palabras, en el norte llegaron ideas rebeldes y críticas en contra de una autoridad corrupta e injusta como lo era la Iglesia Católica, mientras en Latinoamérica llegaron las ideas de que el pueblo debe de ser sumiso y obediente ante la autoridad de la Iglesia. Entonces, si nos percatamos, casi nada de eso ha cambiado en la actualidad, pues así como en las colonias portuguesas y españolas las tierras estaban acumuladas en pocas manos, asimismo, actualmente, la riqueza está acumulada en pocas manos. Y así como las colonias latinas eran saqueadas y explotadas, así Latinoamérica es un pueblo acostumbrado a ser saqueado y explotado desde entonces. Y así como Latinoamérica era un pueblo sumamente católico y obediente al autoritarismo de la Iglesia, actualmente Latinoamérica es un pueblo sumiso y obediente a sus gobiernos déspotas. Primeramente, los latinoamericanos deberían de abandonar la religión, dejar de creer que existe algo superior y que por ende, por definición, ellos son inferiores, dejar de creer que su vida y su suerte depende de la gracia divina de ese algo superior, que su vida depende de una decisión o voluntad ajena a la suya, como si ellos fueran peones o marionetas que dependen de una voluntad externa, más poderosa que la de ellos, pues esta clase de ideología alimenta la manipulación
y la sumisión en una persona. Y estos son los ingredientes para explotar fácilmente a esa persona. El ciudadano latinoamericano debe de darse cuenta que nadie es superior a nadie, ni el Papa ni sus gobernantes, que estos son simples personas comunes y corrientes que solo ocupan un cargo administrativo o religioso, que estas personas no tienen ningún trato directo con alguna divinidad o que tienen poder para crear milagros. El ciudadano latinoamericano debe de aprender a criticar y cuestionar racionalmente a sus autoridades cuando éstas son injustas, y que cuando estos sean injustos, el ciudadano debe de ser algo al respecto, es decir, dejar de ser sumiso y obediente ante la injusticia, de lo contrario sería cómplice. El ciudadano latino debe de darse cuenta que no existe gente superior, y más aún que no existe seres superiores.